Juan 20, 19, dice así: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, ¿cuándo? El primero de la semana, estando las puertas cerradas, están en la casa, en las puertas cerradas, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos. ¿Cómo estaban los discípulos? Reunidos por medio de los judíos, por miedo de los judíos, vino Jesús. ¿Quién vino? Jesús, y puesto en medio, les dijo: paz a vosotros. ¿Qué les dijo, hermanos? Versículo 20: y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Versículo 21: y habiendo dicho esto, ¿y habiendo qué, hermanos? Dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. O sea, ya habían recibido a Cristo, pero en este momento recibieron ¿qué? El Espíritu Santo. A quienes remitieres los pecados, les serán remitidos, y a los que se los retuviese, les son retenidos. Pero ve esto: pero la incredulidad, repite, pero la incredulidad crece y crece. Vemos cómo crece la incredulidad. Si tú no pones cartas en el asunto, la incredulidad va a crecer y va a generar más problemas. Versículo 24: pero Tomás, uno de los 12. ¿Tomás qué? Basta la incredulidad en uno. ¿En cuántos? Uno. Uno es más que suficiente para que comience a haber desorden en casa. Uno va a generar grandes problemas. Uno va a hacer que no haya los milagros que deben de haber. Uno va a hacer que no haya bendición, que el negocio no prospere. Con uno. Versículo 25: le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, sino que, hermanos, la gente incrédula comienza a cuestionar, a preguntar. Estoy realizando un estudio de incredulidad. Es increíble cómo un incrédulo comienza a cuestionar de dónde venimos, si somos producto de la evolución, si nuestra abuelita es chita, comienza la gente a cuestionar cuando Dios dice que Él nos formó. ¿Le puedes dar un fuerte aplauso al Señor Jesús? No es otra cosa que incredulidad, hermanos. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiese mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, ¿qué dijo? No creeré. Vean cómo va creciendo la incredulidad. No dejes que haya incredulidad en casa, no lo permitas. Tienes que estar orando a Dios, tienes que estar buscando de Dios. Unge su cama del incrédulo, ora continuamente por él, porque va a crecer la incredulidad si tú dejas al incrédulo que se desarrolle. Vean la siguiente etapa: la incredulidad sube de tono. Repite, la incredulidad sube de tono. ¿Sí? Se comienzan a ir a la gente, comienzan a ser más necios, etcétera, etcétera. Versículo 26: 8 días después, estaba otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. ¿Y con ellos qué? Ya había hablado Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. ¿Qué les dijo? Luego dijo a Tomás: vean como el Señor, omnisciente, omnipresente, Él oyó todo. Pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas ¿qué? Tenemos que confrontar al incrédulo. Medio duele, pero hay que confrontarlo. Va a dañar la raíz. El incrédulo es como, voy a predicar en el tercer culto, cómo las zorras dañan la raíz y dañan la fe, dañan el crecimiento, dañan el negocio y comienzan a operar. Entonces no podemos dejar crecer la incredulidad. Luego dijo
a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. ¿Sino qué? Creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados, ¿qué dice la Biblia? Los que no vieron y creyeron. Alza tu mano al cielo. Gracias, Dios, porque yo no te vi, no metí mi dedo en tu costado. Bienaventurado soy porque yo he creído que tú eres el Hijo de Dios viviente, que tú eres el Padre, que tú eres el Hijo y que tú eres el Espíritu Santo. Por tanto, la Biblia dice que yo soy un bienaventurado en el nombre de Jesús. ¿Quién dice un amén? Dale un fuerte aplauso al Señor Jesús. No necesitamos ver, no necesitamos palpar, necesitamos creerle al Señor. Número 2, bienaventurado es el que no sea incrédulo. La incredulidad en casa. Bienaventurado aquel en quien no haya tropiezo. Los incrédulos tropiezan. ¿Qué hacen los incrédulos? Tropiezan y comienzan a juzgar y comienzan a murmurar, y por eso es que no reciben milagro, debiendo de recibir milagro. Mateo 11, versículo 1. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan, ¿y al oír qué, hermanos? Dile, esto pasa en las mejores familias. Y al oír Juan, acuérdense quién era Juan. Muchos dicen que Juan era el segundo de a bordo del Señor, o era el tercero de a bordo del Señor. Y muchos dicen que Judas era el primero de a bordo del Señor. ¿Saben por qué? Porque él manejaba la lana. ¿Y tú a quién le confías tu lana? ¿A quién? Dijeron los hombres: a mi esposa. No se las creí, Entonces, por eso muchos dicen que Judas era el primero de a bordo, y que Juan era el segundo de a bordo y Pedro el tercero de a bordo. Muchos dicen que Juan era el primero de a bordo porque se le recostaba al Señor, que Judas era el tercero de a bordo y Pedro el segundo de a bordo. Lo cierto es que la incredulidad puede permear en cualquier estrato social. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos. Vean cómo en Juan también comienza la incredulidad. Versículo 3, para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Respondiendo Jesús le dijo: id y hacer saber a Juan. ¿Hacer saber a quién? A Juan las cosas que oís y veis, y los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. También Juan le entró esa incredulidad. Estaba en la cárcel. Juan nació, yo creo que se llevaban 1 año y cachito de edad de diferencia. ¿Te das cuenta? Ellos convivían. Esto se siente en el espíritu cuando tú ves a una persona, si es cristiano o no es cristiano, y si es cristiano, cuál es su vida cristiana, si tiene un estilo de vida. Entonces Juan se desconectó en ese aspecto. Él convivía con el Señor, pero le vino la incredulidad. ¿Es Jesús el que debió de venir? Y hay muchos que han aceptado a Cristo y luego dudan. Por eso estoy preparando ese estudio de incredulidad. Es increíble que hay gente, hay líderes que viendo el poder de Cristo, que Cristo sana, que Cristo restaura, que Cristo regenera, que Cristo está hablando, dudan del Señor. Entonces tenemos que entender este asunto. Número 3, necesariamente habrá diferencia entre una casa y otra casa. Uno creerá y otro no creerá. La casa
en incredulidad. Vean Hechos 17:10. Hechos 17:10. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. ¿A dónde? Acuérdense, la iglesia de Berea. ¿Ok? Y ellos habían llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles. Los de Berea eran, ¿qué, hermanos? O sea, más receptivos, recibían la palabra, oraban, se dejaban ministrar, se dejaban enseñar. Eran más que nobles. Es lo que quiere el Señor. Hombres sinceros, leales, facilitos, más nobles, dice la palabra. Eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Los de Tesalónica eran más duraznos. ¿Eran más qué? Duros. Y los de Berea eran ¿qué más? Nobles, más receptivos, más de fe. Los otros eran más incrédulos, que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. ¿Cómo recibieron los de Berea la palabra? Con toda solicitud. ¿Y qué hacían? Escudriñando cada día las escrituras para ver si esas cosas eran así. Por eso los evangélicos leemos la Biblia. Que no nos digan, que no nos cuenten. Si la persona que está hablando de Cristo está diciendo la verdad, si está fundado en la palabra de Dios, si está fundado en la palabra de Dios, es que estamos siendo edificados en la roca que se llama Jesucristo. ¿Quién dice un amén? Dale un fuerte aplauso al Señor Jesús. Y culmina en el 12. Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. ¿Quién dice un amén? Veamos el resultado de la casa de los que no creen. Gente impía, gente necia, gente que estorba, gente que tropieza. Por Proverbios 14:11. Proverbios 14:11. La casa de los impíos será asolada. ¿Qué le va a pasar a los impíos? Asolados. Pero florecerá la tienda de los rectos. Hay camino que al hombre le parece como derecho, pero su fin es camino de muerte. Aún en la risa tendrá dolor el corazón, y el término de la alegría es ¿qué cosa? Congoja. De sus caminos será hastiado el necio de corazón, pero el hombre de bien estará como contento del suyo. El simple todo lo cree. ¿El simple qué, hermanos? Todo lo cree. Mas el avisado mira bien sus pasos. El sabio teme y se aparta del mal. Mas el insensato, ¿qué dice? Se muestra insolente y confiado. Qué difícil la situación de un incrédulo. Qué difícil de un incrédulo no recibir a Cristo como el Señor de su vida. No pueden dormir. No le va bien en las finanzas, no le va bien en su trabajo, no le va bien en su negocio, tiene problemas con sus hijos. ¿Y eso qué es? Cristiano. Es increíble. Otro caso de destrucción de la casa en incredulidad. La destrucción en el padre y de los hijos. Vean el caso de Job. Se lo saben tal vez de memoria. Hemos estado hablando mucho de Job. Job 1:18. Vean lo que le sucede a un hombre temeroso, un hombre que doblaba rodillas, un hombre que clamaba. Él sabía que tenía ya hijos maduros y él oraba por si acaso, repite, por si acaso ellos pecaban. Entonces tú y yo tenemos esa carga. Si tú eres padre, si tú eres madre, tienes que orar por tus hijos. No seas conchudo o conchuda. No te confíes porque son cristianos o tienen el logotipo de cristiano. Tú ora por ellos, porque puede venir una destrucción. En el nombre de Jesús tú tienes que estar orando. ¿Quién dice un amén? Entre tanto que hablaba, vino otro que le dijo: tus hijos, ¿quién, hermanos? Tus hijos y tus hijas estaban ¿cómo?
comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual, ¿qué pasó? Cayó sobre los jóvenes. ¿Y qué les pasó? Y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Esto es tremendo. Job era un hombre temeroso de Dios. Hasta el último minuto le creyó al Señor. Le vino sarna, perdió a los hijos, perdió los camellos, le vino lo peor. Incluso hasta la mujer se rebeló en contra de él. Pero él firme dijo: Jehová dio y Jehová quitó. ¿Quién dice un amén? No se amargó, pero le temía al Señor. Y Dios, por esa fidelidad, lo bendijo el doble. Di el doble. Entonces Dios quiere bendecirnos el doble. ¿Quién dice un amén? Versículo 20. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. El doblar las rodillas, el clamar, el buscar de Dios es la mejor medicina en contra de las circunstancias adversas, en contra de la incredulidad, en contra de todo aquello que se levante en nuestra contra. Amén. Versículo 21. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová, ¿cómo? Oye, con esa mente todavía este corazón de Job perdió todo y él estaba en paz. Jehová, ¿qué? Dio y Jehová quitó. Pero es un hombre temeroso, un hombre que no es incrédulo, un hombre que está buscando de Dios, un hombre que depende de Dios, que no depende y no se confía de sus hijos. Yo platicaba, Raúl más bien platicaba conmigo. Raúl tiene 3 hijos, una se fue de misionera, pero los otros 2 están en Puebla y se fue toda la semana pasada, casi 5 o 6 días, para estarlos checando. Tú no te puedes confiar. Pueden estar grandes y bigotones. Mientras dependan de ti, tienes que estar al pendiente. Aguarrás, ojo. ¿Ok? No te puedes confiar. Tenemos que levantar las manos, porque allá afuera el león anda como león rugiente viendo a quien devorar. Veamos ahora el resultado de los que creen. Casa de los que creen. La casa de un creyente en Jesús debe haber testimonio de que hay paz. El casero recibirá paz por ser huésped. Lucas 10:5. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid: paz sea a esta casa. ¿Quién dice un amén? Y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él. ¿Quién dice un amén? Pero vean el siguiente verso. Y si no, se volverá a vosotros y pasad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den. ¿Lo que, qué, hermanos? Lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. Vean, en el caso específico, Dios habla claramente ciertos pasos. Yo voy a orar por una persona y me rechaza. Vean, mi bendición se viene conmigo y tú te sacudes el polvo. Tu bendición te la llevas. Tú y yo somos de bendición. Cuando compartes a alguien y no quiere recibir, mira, el polvo que se les quede y tú te vas. Pero si ellos reciben, ¿qué tienes que hacer? ¿Cuáles son las palabras? Paz. Que la paz se quede ahí. Orar para que Dios bendiga, que prospere. Amén. Dice: posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den. Tú eres vegetariano y te dan una pancita así rica. Santo Dios. Me invitaron una pancita. Ay, Dios.
Ni picosa ni nada, pero rica, la pancita bien suavecita, con su limón, su orégano. Uy, Señor. Y con unos taquitos dorados, ¿para qué les cuento? Entonces, si tú eres vegetariano, tienes que comer un poco, pero tienes que dar testimonio. ¿Quién dice un amén? Y si no, y si te dan cosa de vegetariano, pues tienes que comer. Y no vas a comer chuleta, tienes que comer lo que se te ofrece. Tenemos que entender las reglas. Disimula, tienes que entenderlo en el nombre de Jesús. Tienes que aprender la palabra de Dios. Cuando tú menosprecias algo que te ofrecen, espiritualmente también trae consecuencias. La iglesia de Cristo inicia en casa. ¿En dónde inicia la iglesia? En casa. Dile a tu vecino, tienes que abrir tu casa para que se predique la Biblia. ¿Quién dice un amén? Hay muchos celosos, no, pero ¿cómo van a venir los hermanos y se va a volver aquí muy religioso? No, ni sabes qué, tú abres tu casa y dice la Biblia que tal vez hospedas ángeles. ¿Quién dice un amén? Ángeles. Y tú no los ves, pero algo sobrenatural pasa. Romanos 16:1. Os recomiendo además nuestra hermana Febe. ¿Nuestra hermana qué? Vean, es una mujer que no habla de su esposo, pero que es hospedadora. Nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, saludos también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto. ¿Cómo se llama? Epeneto. ¿Ya tienes un nombre para tu hijo? Amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. ¿Quién dice un amén? Entonces, la iglesia inicia en casa. ¿En dónde inicia? En casa. Y si tú abres tu casa para que vengan otras gentes, esa es la iglesia en tu casa. Amén. ¿Quién hay de aquí que se llame Raúl? Hay Raúl. Bueno, en la casa de Raúl está la iglesia. Y en la casa de Pedro, de Juan. Tienes que abrir tu casa. ¿Cuántos grupos de pastoreo tenemos? ¿Como 40? 40 casas que se abren para que se predique la palabra de Dios, se invite gente. Podemos abrir más. ¿Quién dice un amén? Tenemos que hacerlo. Colosenses 4:15. Saludos a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Entonces, la iglesia comienza en la... Entonces, los padres tenemos que practicar eso, que se predique la palabra de Dios, que estén reunidos el esposo, la esposa, si es posible los hijos, si están en clases, los que estén ahí, pero tenemos que dar testimonio de que la iglesia está ¿en dónde? En la casa. Casa de hospedador. Es importante dar frutos como cristianos, casa de los que creen. El fruto genera la bendición. ¿Quién dice un amén? La hospitalidad espiritualmente es un hospedador de ángeles. ¿Quién dice un amén? Romanos 13:1. Permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad. Dile a tu vecino, ¿ya viste? No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella ¿qué, hermanos? Algunos, sin saberlo, hospedaron ¿qué? Es la Davis. Yo recuerdo, no era pastor y abrimos un grupo en casa y entonces comenzamos a enseñar y de pronto a las 12 de la noche nuestro hijo Oscar se puso muy enfermo, con una temperatura tremenda, muy mal, y comenzamos a ungirlo, a orar y le decíamos: Señor, pero estamos abriendo esta casa para que se conozca tu palabra, para regar tu palabra, para ministrar tu palabra. ¿Qué es lo que está pasando, Señor? Nuestro hijo ha enfermado y nosotros no hacemos más que predicar tu palabra, y ungimos, oramos, y de pronto se le bajó la temperatura. Al otro día lo llevamos al médico. Tenemos que ser prudentes. Pero hay ataques para los que abren sus casas. Es cierto, pero también hospedas ¿qué? Ángeles. También hay bendición, también hay gozo, también hay alegría, también hay crecimiento. ¿Quién dice un amén?
El que cree no puede estar en incredulidad. ¿Quién de aquí cree en el Señor Jesús? Alce su mano. Reafirmemos nuestra fe. Alza tu mano, alza tu mano. Señor, creemos que tú eres el Dios viviente. Tú eres el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Solamente en ti creemos, en nadie más. Nuestra fe está fincada en Cristo Jesús como nuestro Salvador, como nuestro Redentor, como el Señor de nuestra vida. Gracias porque en esta casa hablamos de Cristo. En esta casa recibimos a Cristo. En esta casa Cristo es adorado. ¿Quién dice un amén? Dale un fuerte aplauso al Señor Jesús. Más fuerte. ¿Tengo qué? Un minuto. 10 minutos, 10 minutos. Yo no entiendo. Estos versículos no están, a ver si me van siguiendo. No entiendo por qué la gente no cree. ¿Y por qué la gente duda? ¿Por qué la gente no recibe milagros? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no leen la Biblia y no saben el poder que hay en la Biblia. 5 recomendaciones. Estas no están en los textos, ojalá y me apoyen. Isaías 9:6. Vas a ver, no voy a tener que explicarlos porque se explican solo. Y se explican que Cristo es Dios. Amén. Muchos debaten, ¿Cristo es Dios o no es Dios? Yo recuerdo de donde yo nací en Cristo, rentábamos un local y en la mañana estaban los sabáticos y en la tarde nosotros, o más tarde nosotros, y en sus asambleas votaban para saber si Cristo era Dios o no era Dios. Di, eso ya calienta. Es increíble ese grado de incredulidad. Y muchos solamente creen en el Padre. ¿Y qué dice la Biblia? Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al ¿qué? Al Padre, si no es por ¿quién? Por el Hijo. Entonces, ¿qué pasó? Nomás creen en el Padre. ¿Y el Hijo? Entonces, vean lo que dice la Biblia, Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre. Vean las cualidades de Dios: admirable, consejero. ¿Cómo se llama Jesús? Dios, ¿qué? Fuerte. ¿Por qué duda la gente de la deidad de Dios o del poder de Dios? Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Entonces, Cristo es Dios. ¿Quién dice un amén? Dale un fuerte aplauso al Señor Jesús. Tu casa tiene que estar firme en Cristo. Amén. Isaías 35:4. Decida los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios, ¿quién, hermanos? Vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. ¿Quién es el que salva? ¿Quién es el que salva? Jesús. Entonces Jesús es Dios. Amén. Ya no te pueden marear, ya no te pueden confundir. Tú tienes la palabra. Y si no te quedó claro, en Mateo 1:23, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Di, un hijo. Y llamarán su nombre Emmanuel. ¿Qué significa? Emmanuel, ¿qué significa? Cristo es ¿qué? Dios con nosotros. Y la gente duda. Es increíble. Y si no te quedó muy claro, Romanos 9:5. ¿De quién son los patriarcas? Y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Cristo es ¿qué, hermanos? Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Vean esto. Está hablando de los patriarcas. Esta es tu genealogía: Abraham, Isaac, Jacob, el rey David y Jesús. Esta es nuestra generación. Tú te puedes apellidar Martínez, pero tu genealogía espiritual es Abraham, Isaac y Jacob. Esos son nuestros patriarcas.
Entonces tenemos un origen, pero es una chulada. Dice, según la carne. ¿Según qué, hermanos? ¿Según qué? Tú según la carne te apellidas Martínez, Pérez, no sé cómo te apellidas, pero ese es según la qué, la carne. Vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Primera de Timoteo 3:16, ya me piqué. Primera de Timoteo 3:16. Si no te ha quedado claro quién es tu Dios, por qué le tienes que adorar, por qué tienes que crecer en tu familia, en tu casa, con tus hijos. Primera de Timoteo 3:16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. ¿Grande es qué, hermanos? Es un misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Dios fue manifestado ¿en qué? Cristo fue manifestado ¿en qué? ¿Por qué le niegan la deidad a Cristo? Cristo es Dios. ¿Quién dice un amén? Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. ¿Quién es el que fue recibido? ¿Quién es el que bajó? ¿Quién es el que subió? Cuando iniciaba la iglesia, le dije, ¿quién es el que bajó? Pues el que subió. Y si no te quedó muy claro, culmino con estas preguntas. Primero de Juan 5:20, y con esto cierro. Nos ponemos en pie. Comienzo a leer el texto, primero de Juan 5:20. Pero sabemos, ¿pero qué? O sea, que no te digan, que no te cuentan. Tu casa tiene que saberlo. No tiene que estar confundida tu casa. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. ¿Al que es qué? Al que es verdadero. Entonces el Señor es qué? Verdadero. Y estamos en el verdadero. ¿Quién dice un amén? ¿Estamos en Él? Tú y yo creemos en Cristo porque estamos en Él verdadero. Y sigue diciendo, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios. Cristo es el verdadero Dios. Es el Señor de señores. Él es tu Dios, el Dios de tu casa, de tus padres, de tus hijos, de tus nietos. Es de tu generación. Dale un fuerte aplauso al Señor. Y vamos a entrar entre la relación de este lenguaje entre Jesús y Juan. La pregunta es, ¿quién es el verdadero? Vean lo que responde Juan. Juan responde, nosotros estamos en aquel que es verdadero. Es lo que responde Juan, de acuerdo al texto que hemos leído. No me quiten el texto, por favor. Nuevamente le pregunta Juan, estamos en el verdadero. ¿Y quién es este que llamas el verdadero? Y vean lo que responde Juan. Juan responde, su Hijo Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces tu casa no puede dudar, tú y yo estamos en el verdadero. Ninguna religión, tu casa está en el verdadero. El verdadero se llama Jesucristo. El verdadero es tu Dios. El verdadero es tu Señor. El verdadero es tu Redentor. En el verdadero tenemos que edificar. ¿Le puedes dar un fuerte aplauso al Señor Jesús? Alza tu mano al cielo y recibe esta palabra. Que Dios te bendiga y siempre te cuide. Que Dios te mire con agrado y te muestre su bondad. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Y el pueblo de Dios dice, dale un fuerte aplauso al Señor Jesús.